Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 6 y le venimos a hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual, bacterias, hongos y parásitos. Mi nombre es Remali Martínez, les voy a explicar un poco sobre qué son las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual? Las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. El contacto puede ser anal, vaginal o oral, pero a veces pueden transferirse a través de otro contacto íntimo. Esto se debe a que algunas enfermedades de transmisión sexual, como el herpes o el virus de papiloma humana, se transmiten por el contacto de piel a piel. Las enfermedades de transmisión sexual, o anteriormente conocidas como enfermedades venéreas, son muy comunes y muchas personas con estas enfermedades no tienen síntomas. Por eso es importante hacerte exámenes sin importar si tienes síntomas o no. Sin tratamiento, las enfermedades de transmisión sexual pueden causar severos problemas de salud. La buena noticia es que hacerse los exámenes no es complicado y la mayoría de estas infecciones son fáciles de tratar. ¿A quiénes afectan las enfermedades de transmisión sexual? Las enfermedades de transmisión sexual afectan a hombres y mujeres, sin embargo, las gravemente afectadas son las mujeres. Una embarazada con alguna enfermedad de transmisión sexual puede causarle daños graves de salud a su bebé. A menudo, los grupos marginarios con altas tasas de probabilidades de enfermedades de transmisión sexual son los trabajadores sexuales, la comunidad anómala, los consumidores de drogas inyectables, los presos, los adolescentes entre 15 y 19 años y las mujeres jóvenes de entre 20 a 25 años. Continuando con el tema, voy a hablarles sobre la sintomatología de las ETS o enfermedades de transmisión sexual. Es importante resaltar que existen diferentes tipos de enfermedades de transmisión sexual, es decir, que tenemos bastantes tipos de síntomas de enfermedades de transmisión sexual. Algunos síntomas pueden estar en varias enfermedades, como hay otros que van a ser específicos de cada enfermedad y así aprendemos a diferenciarlos. También es importante destacar que la aparición de esta sintomatología siempre va a depender del sistema inmunológico de la persona. Hay personas que al momento de contraer la enfermedad pueden tener de manera inmediata algunos de estos síntomas, como hay otras personas que contraen esta enfermedad y los síntomas van apareciendo progresivamente o mucho después del momento como tal. Así que siempre va a depender de manera individual. Ahora, comenzando como tal con los síntomas, en primer lugar podemos destacar las llagas o las verrugas. Las llagas son un síntoma que aparece frecuentemente en el herpes genital. El herpes genital produce estas llagas dolorosas y con comezón. Aparte, puede llegar a producir también úlceras y escaras. Cabe destacar que esta es una enfermedad latente, es decir, que permanece en el cuerpo y a pesar de que puede disminuir en algún punto más adelante, puede llegar a recaer, por así decirlo, y aparecer de nuevo estos síntomas. Ahora, con respecto a las verrugas, es frecuente en la enfermedad del virus de papiloma humano o el VPH. Estas verrugas se encuentran en el área genital y por lo general son indoloras, no producen dolor ni comezón, sin embargo pueden esparcirse en el área genital bastante rápido. También es una enfermedad que queda latente en el cuerpo. Y es importante destacar que el VPH en el caso de las mujeres también produce o puede llegar a producir lesiones en el área del cuello uterino. Más adelante, esta puede, si no es tratada como debe ser, puede desarrollar cáncer de útero. La sintomatología del VPH es bastante extensa debido a que existen diferentes tipos de VPH. Dependiendo de cuál sea el tipo, se presentan los síntomas de manera adecuada. Ahora tenemos la micción frecuente o dolorosa. Esta es una sintomatología que podemos ver o observar en la gonorrea, que produce micción dolorosa, dolor al tener relaciones sexuales frecuentemente y también excreciones anormales. Esta en los hombres puede producir dolor en los testículos y en las mujeres dolor en la zona inferior del abdomen. Ahora tenemos también la picazón y enrojecimiento de la zona genital. Esta sintomatología la podemos observar en la clamidia. La clamidia también posee secreciones anormales y secreciones oculares. También produce dolor en los testículos, la pelvis, el pene y a nivel vaginal. También podemos destacar las ampollas o llagas alrededor de la boca. Esta sintomatología la podemos observar en el caso del sífilis. El sífilis produce llagas en el área de la boca, área genital y también puede producir en el área anal. Aparte, el sífilis se divide en etapas. La primera etapa es la aparición de las llagas. La segunda etapa vendría siendo como un sarpullido. Y de ahí no presenta más etapas hasta la última, que ya es un caso grave, ya que puede producir daños cerebrales, a nivel de los nervios, cardiovasculares u oculares.
También podemos destacar algunos que otros síntomas como la fiebre, olor vaginal anormal, picazón o dolor en el área genital y en el área anal. Y en casos muy graves puede ser pérdida de peso. Esta la podemos destacar en el caso del SIDA. El SIDA proviene de la enfermedad del VIH. El VIH lo que causa es que interviene con la capacidad del cuerpo de luchar contra las infecciones, por lo que se produce esta enfermedad que, como ya sabemos, es irreversible, solamente posee tratamiento y gracias a los avances científicos, las personas que poseen SIDA pueden tener un estilo de vida relativamente normal y un promedio de vida bastante agradable. ¿Cómo se detectan las enfermedades de transmisión sexual? Estas se detectan mediante pruebas de laboratorio, como lo son los exámenes de sangre, de orina, de fluidos, otros como son punción lumbar o vertebral y kits caseros. Los análisis de detención. Estas son pruebas que se realizan a personas que aún no presentan síntomas. Estas pruebas son hechas a todo el mundo mediante análisis de sangre, el cual es más eficaz para todo tipo de personas. También se realizan a personas sexualmente activas, mujeres embarazadas, mujeres de 21 años o más, mujeres menores de 25 años sexualmente activas, hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, personas con VIH y personas que tienen una nueva pareja. ¿Cuáles son los tratamientos para las enfermedades de transmisión sexual? Hay ETS que son producidas por bacterias y parásitos. Estas pueden curarse con antibióticos. En cambio, hay ETS que son producidas por virus y no tienen cura, pero sí pueden sobrellevarse con medicamentos. Y estos medicamentos también ayudan a evitar que se propague la infección. Se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual. El uso correcto de condones de látex reduce en gran cantidad, pero no elimina por completo el riesgo de contraer o contagiar una enfermedad de transmisión sexual. Si usted o su pareja es alérgica al látex, puede usar condones poliuretano. La forma más confiable de evitar una infección de transmisión sexual es no tener sexo anal, vaginal u oral. Causa. Las causas de las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual pueden ser por bacterias, como lo son la sífilis, la clamidia, la gonorrea. Son ejemplos de infecciones de transmisión sexual causadas por bacterias. Por parásitos. La tricomoniasis es una infección de transmisión sexual causada por parásitos. Y por virus. Las infecciones de transmisión sexual causadas por virus incluyen los virus del papiloma humano, el herpes genital y el VIH. Además, otros tipos de infecciones como lo son la hepatitis A, B y C, la infección por Shigella, la infección por Giardia, estas pueden transmitirse a través de la actividad sexual, pero es posible contagiarse sin tener contacto sexual. En otras palabras, al hablar sobre los factores de riesgo de las enfermedades de transmisión sexual, es de suma importancia mencionar aquellos indicadores que influyen de forma directa o indirecta en la posibilidad de adquirir una enfermedad, ya sea por exposición al agente causal o por circunstancias externas al individuo, inoculación, herencia genética, entre otros. Estos indicadores son conocidos como factores de riesgo en las enfermedades de transmisión sexual, el mismo que, dependiendo de su origen, se pueden dividir en ambientales, sociales, culturales, psicológicos, fisiológicos y biológicos. Los factores ambientales son aquellos donde el medio externo o la migración de un ecosistema a otro influyen en el desarrollo de una ETS, una vez se ha expuesto al agente causal. Por ejemplo, en zonas cálidas o densamente pobladas hay mayor riesgo de adquirir una enfermedad como el herpes zóster o la clamidia, al haber contacto entre personas o por el clima que influye en la liberación de más secreciones corporales que en zonas húmedas. Los factores sociales son todos aquellos donde otras personas influyen de manera directa o indirecta en la propagación de la enfermedad. Por ejemplo, esto se hace notorio cuando hay influencia en el consumo de estupefacientes, los cuales nublan el juicio e impiden tomar medidas preventivas antes del acto sexual. Por otro lado, la pornografía incita al acto sexual sin instruir sobre el mismo. De igual forma, la diversidad sexual sin precaución. Cuando hablamos de los factores culturales, hacemos referencia al comportamiento que se debe a la crianza u aprendizaje del individuo. Entre estos tenemos la carencia de educación sexual, el inicio de la vida sexual a muy temprana edad,
el desuso o mala utilización de los métodos anticonceptivos de barrera y específicamente los preservativos, sea femenino o masculino. Los factores psicológicos están ligados a las conductas impulsadas por la psiquis humanas que generan mayor probabilidad de adquirir un ETS, como lo son la promiscuidad, que es la tendencia al cambio constante de pareja sexual, y la satiriasis o ninfomanía, que es la obsesión u adicción al sexo de manera irresistible, siendo la ninfomanía para las mujeres y la satiriasis para los hombres. Por último, los factores fisiológicos y biológicos están ligados a la falta de control médico y a la genético heredofamiliar, que influye directamente en la atención, ya sea preventiva, temprana o tardía, de algunas ETS. Gracias. Debido a que muchas personas en las primeras etapas de una enfermedad o infección de transmisión sexual no tienen síntomas, es importante realizar exámenes de detención de las infecciones de transmisión sexual para prevenir posibles complicaciones. Algunas de las posibles complicaciones son las siguientes: dolor pélvico, complicaciones en el embarazo, inflamación ocular, artritis, enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, enfermedad cardíaca, ciertos tipos de cáncer como el cáncer de cuello uterino y el cáncer de rectos asociados con el virus del papiloma humano. La labor de la organización se rige por la Estrategia Mundial de Prevención y Control de las Infecciones de Transmisión Sexual para 2016-2021. En este marco, la OMS elabora normas y pautas mundiales para tratar de prevenir la ITS, respalda la estimación de la carga de morbilidad y la carga económica de la ITS, vigila la RAM de los patógenos causantes de la blenorragia a nivel mundial y dirige el establecimiento de investigaciones sobre la ITS, incluido el desarrollo de pruebas diagnósticas asequibles y fáciles de usar, vacunas contra la ITS y nuevos fármacos contra la blenorragia y la sífilis. Como parte de su misión, la OMS ayuda a los países a llevar a cabo intervenciones de salud para disminuir su carga de ITS, mejorar y ampliar la intervención sanitaria para lograr impacto como la vacuna contra la hepatitis B y el VPH, la detección de sífilis en embarazadas y grupos con mayor riesgo de contraer ITS, fortalecer sus capacidades para hacer un seguimiento de las tendencias de la ITS a fin de mejorar sus programas y hacer un seguimiento de la RAM de los patógenos causantes de la blenorragia y aplicar medidas para hacerle frente.